nosotros habíamos estado trabajando con triángulos rectángulos, ¿sí? Con triángulos rectángulos. Entonces vamos a iniciar en estas 2 semanas. Vamos a trabajar triángulos oblicuángulos. Entonces dice que un triángulo es oblicuángulo cuando sus 3 ángulos son oblicuos. Es decir, no tiene un ángulo recto, ¿verdad? O sea que esto es lo contrario del triángulo rectángulo. El triángulo rectángulo es porque tiene un ángulo recto. Aquí ninguno es recto. Este tipo de triángulos se puede resolver mediante ley de senos, ley de cosenos o de tangentes. Nosotros acá pues los más utilizados son la ley de senos y la ley de cosenos. Nosotros esta semana vamos a trabajar la ley de senos. Entonces, respecto a la ley de senos, nosotros tenemos que la razón que existe entre un lado de un triángulo y el seno del ángulo opuesto a dicho lado es proporcional a la misma razón entre los lados y ángulos restantes. Entonces, de esta definición de las razones, repito, entre el lado y entre los ángulos, es que sale la ley de senos. Y entonces aquí podemos, pues, nosotros podemos observar ahí una triple relación, ¿verdad? Entre esas razones. Aquí esto. Esta es la ley de senos. No es que al mismo tiempo vayamos a utilizar las 3 relaciones. Más que todo aquí lo que debemos de comprender es la forma, ¿verdad? Incluso a veces hay en otros libros en donde se maneja la ley de senos de la siguiente manera, ¿verdad? Como, por ejemplo, el seno del ángulo A dividido el lado A. El seno del ángulo B dividido, o sea, invertido. Al final es lo mismo, ¿verdad? La idea general de la ley de senos es la comparación, es una proporción entre razones de lado a ángulo opuesto, ¿sí? Entonces de ahí surge. Ahora, no siempre se va a poder utilizar la ley de senos, por eso es que existe la ley de cosenos y la ley de tangentes. Entonces, ¿cuándo es que se va a poder utilizar la ley de senos? Es cuando se conocen 2 lados y el ángulo opuesto a uno de ellos. Ese es el primer caso. Cuando se conocen 2 lados y el ángulo opuesto a uno de ellos. Y también cuando se conocen 2 ángulos y cualquier lado. Esos son los 2 casos en donde se puede utilizar la ley de senos. ¿Cuándo no se puede utilizar la ley de senos? Evidentemente, cuando nosotros tengamos, lo voy a colocar así, el triángulo lado, lado, lado. Esto quiere decir que conozca los 3 lados sin ningún ángulo. Allí no se puede utilizar la ley de senos para resolver. Y también no se puede resolver si nosotros tuviéramos el tipo de triángulo lado, ángulo, lado. Esto quiere decir que se conocen dos lados y el ángulo entre ellos, ¿sí? Como no hay ningún ángulo opuesto, entonces en ese caso no se puede aplicar la ley de senos. Allí en estos 2 casos se utiliza la ley de cosenos que veremos la próxima semana. Entonces, solamente confirmar si ya copiamos aquí la información. Todavía no. De un momento entonces. Bueno, aquí pues voy a especificar que estos 2 tipos de triángulos no se pueden resolver con ley de senos. Y ahora pues vamos a ver ahí ejemplos de esta ley. Cuando termine de copiar, me confirman, por favor.
Entonces vamos a comenzar aquí con el primer triángulo. Entonces tenemos aquí y dice en el triángulo ABC se conocen estos datos. B minúscula, 15 centímetros, ángulo B, 42 grados y ángulo C, 76 grados. Calcula la medida de los lados y ángulos restantes. Bueno, entonces aquí tenemos esto, ¿verdad? Si nos damos cuenta, entonces, pues nos hace falta conocer el ángulo A, el lado A y el lado C. Yo pues suelo a veces manejarlo de esta manera, a forma de organizar los datos. Las letras minúsculas pues, representan los lados, ¿sí? Las letras minúsculas representan los lados. Y las letras mayúsculas representan los ángulos. Entonces, A, B y C. Algo muy importante es que si nos tocara que marcar, ¿sí? Los lados, esas letras deben de estar opuestas. Es decir, este es el ángulo C, letra mayúscula. El lado que está enfrente de él es el lado C, C minúscula, ¿sí? Esos lados deben de ser opuestos. Si identificamos mal ahí, entonces vamos a tener algún problema al momento de resolver. Entonces, vamos a resumir acá los datos. El lado A no lo conozco, el lado B no lo conozco. El lado B si se conoce es 15. 15. El lado C no se conoce. Ahora, el ángulo A no se conoce. El ángulo B, si se conoce, es 42 grados. Y el ángulo C también se conoce, 76 grados. Entonces, acá en este ejercicio, nuestro objetivo es calcular los lados y ángulos que hacen falta. Entonces, como vimos, hay dos tipos de triángulo, ¿verdad? En este tipo de triángulo, lo primero que vamos a hacer, como ya se conocen dos ángulos, lo primero que vamos a encontrar es el ángulo restante. ¿Cómo se encuentra ese ángulo? Entonces aquí vamos a recordar un concepto muy importante. Y ese concepto es, esto lo voy a escribir. La suma de los ángulos internos de un triángulo, sea cual sea el triángulo, sea rectángulo, oblicuángulo, obtusángulo, cualquier triángulo, es 180 grados, ¿sí? Es 180 grados. Y esto es lo que vamos a utilizar. Entonces, si ya conozco estos para determinar el otro, lo que vamos a hacer es a 180, que es la suma que me debe de dar, le vamos a restar los otros dos, ¿verdad? 42 y 76 grados. Y entonces, el ángulo A es igual. Hacemos esa resta, 180 menos 42 menos 76. ¿Y cuánto nos da? Nos da 62. Entonces, ahí ya tenemos uno de los primeros datos, ¿verdad? Ya tenemos el ángulo A, 62 grados. Entonces, ahora nos hace falta conocer los lados A y C. Ahora, muy importante. Nos vamos a fijar en qué pareja es la que conocemos completamente. Aquí nos damos cuenta que la que se conoce es B. Entonces vamos a formar la ley de senos para poder encontrar esos lados que nos hacen falta y la vamos a iniciar con esa pareja que se conoce, ¿sí? Entonces es el lado B dividido el seno del ángulo B igual.
Entonces, aquí, pues debemos elegir qué lado vamos a buscar primero. Elijamos el lado A. Entonces decimos A dividido el seno de A. Ok. Entonces vamos a resolver y sustituimos los datos. B. El valor de B es 15. Entonces 15. Aquí colocamos seno. El ángulo B es 42. El lado A no lo conozco, entonces escribo A. Por acá seno. El lado A, el ángulo A es 62. Bueno, una vez ya sustituimos los datos, entonces vamos a resolver. Independientemente en dónde quede nuestra variable, ¿sí? Vamos a resolverlo así. Se va a multiplicar cruzado y el otro valor divide, ¿sí? Entonces nuestra variable aquí es A. Entonces decimos el lado A es igual. Siempre vamos a colocar el número que se conozca, 15, por el seno del ángulo, que es seno de 62. Y entonces aquí vamos a dividir entre seno de 42. Okay. Entonces ahora pues vamos a utilizar la calculadora para poder determinarlo, ¿verdad? Entonces decimos ahí 15 por el seno de 62 grados dividido el seno de 42. Y eso nos da 19.79. ¿Me confirman, por favor? Sí, profesora. Muy bien. Entonces, allí ya encontramos el segundo dato. 19.79 centímetros. Ya solo nos hace falta el lado C. Entonces, ahora vamos a hacer el lado C. Siempre, le repito, vamos a iniciar por el que ya, la pareja que ya se conoce desde el inicio, ¿verdad? En este caso es B. Entonces, B sobre el seno de B es igual, y ahora vamos a buscar el lado C. Entonces, C dividido el seno de C. Ahora cambiamos los datos. Entonces tenemos ahí B es 15 y el ángulo B es 42. Entonces seno de 42 es igual, el lado C no se conoce y el ángulo C pues lo calculamos. Es 76. 76. Entonces, ahí, multiplicamos cruzado y entonces vamos a determinar ahí el valor del lado C. Entonces C va a ser igual a 15 por el seno de 76 grados y dividido el seno de 42. Entonces, ¿cuánto nos da? 21.75. Muy bien, 21.75. Y ahí está resuelto este problema, ¿sí? Nuestro objetivo, como repito, si solamente nos dijeran, por ejemplo, resolver el triángulo, entonces es encontrar cada uno de los datos que hacen falta. Lados y ángulos que hagan falta, ¿sí? Entonces, este es el proceso allí para poder utilizar la ley de senos. No sé si hay alguna duda en cuanto a este proceso.
No, profe. Ok. Ok, entonces, solamente me indican si ya copiaron para entonces poder resolver el otro ejemplo. Está preparado. Ya, profe. Gracias. Ya, profe. Muchas gracias. Entonces ahora tenemos esto. Y dice, en el triángulo MNP, el ángulo P es igual a 76 grados, el lado P es 12 centímetros y M es 8 centímetros. Resuelve el triángulo. Entonces, los lados aquí son M, N y P. Bueno, de estos conocemos M, tiene un valor de 8, N es 12 y P, perdón, N no se conoce, P es 12. Y ahora los ángulos. M no se conoce, N no se conoce y P sí se conoce. El ángulo P es 76 grados. Entonces, aquí vamos a resolver, ¿sí? En este caso, pues lo que vamos a encontrar primero es un ángulo, ¿sí? Vamos a encontrar el ángulo M. Ahora, aquí no podemos iniciar con N, ¿sí? Porque de ese no se conoce ninguno de los dos datos. Para poder utilizar la ley de senos tenemos que conocer al menos uno de los datos, ¿sí? Tenemos que conocer al menos uno de los datos. Entonces vamos a iniciar con N. Y fíjense que en este tipo de triángulos, cuando nos sucede esto, se dice que es un caso ambiguo, porque pueden haber diferentes soluciones. En este caso ya está marcado. Vamos a resolver y vamos a encontrar el ángulo M. La pareja que se conoce acá es P. Entonces vamos a iniciar con P. Si se dan cuenta, la ley de senos no se va a limitar a B y C. Puede ser cualquiera otra letra. Pero la idea es la misma. Miren, lado P dividido el seno del ángulo P, letra mayúscula, igual. Dijimos que vamos a trabajar con M. Entonces, lado M dividido el seno del ángulo M. Entonces, P es igual aquí a 12. Y el ángulo P es 76. Igual. M es 8 y el ángulo M no se conoce. Entonces, mucho ojo acá. Aquí pues vamos a encontrar el seno de M, todavía no. Vamos a encontrar el ángulo, ¿sí? Entonces resolvemos ahí multiplicando cruzado. Miren, ahora acá será en este caso 8 por el seno de 76 y dividido 12, ¿sí? Este valor vamos a encontrarlo y miren, solo voy a colocar aquí M y se recuerdan de cómo calculamos los ángulos en los triángulos rectángulos, se despeja la función con la función trigonométrica inversa. Te escribo aquí seno menos 1 y entre paréntesis voy a colocar el decimal que me vaya a quedar ahí. Entonces vamos a hacer ahí 8 por el seno de 76 y eso dividido 12. Entonces ahí, ¿cuánto nos da?
0.65. 0.65. Bueno, normalmente pues aquí a veces se sugiere utilizar 5 decimales, ¿verdad? Por el momento pues lo vamos a tomar así. Pero, ¿por qué se sugiere más decimales? Porque entre más decimales se tengan, pues más exacta será la respuesta. Entonces, como ya habíamos visto cómo sacar ese seno inverso, entonces ahora el seno inverso de 0.65. Y eso nos da. Ahí el ángulo lo vamos a aproximar a un decimal. 40.5 grados. ¿Sí? 40.5 grados. Entonces ya sabemos cuál es el valor de M. 40.5 grados. Entonces, ya al conocer este ángulo, podemos calcular el ángulo N, para entonces así proceder a calcular el lado N. Entonces, por cuestión de tiempo, pues vamos a calcular ahí solamente el ángulo N, ¿sí? El ángulo N entonces será allí 180, recuerden 180, menos 40.5 menos 76. Entonces se hace esa operación. 180 menos 40.5 menos 76. Y nos da 63.5. Entonces, ya conociendo ese ángulo, 63.5, entonces ya se procede a calcular la letra N, ya como lo habíamos visto, ¿verdad? Entonces, así rapidito. Entonces comienzo con P porque ese es el lado que se conoce, P, el seno de P, y aquí vamos con N. Entonces, el lado N dividido el seno de el ángulo N. Si tuvimos datos, entonces P12, el ángulo P es 76, y N es lo que no conocemos acá. El ángulo N ya lo calculamos, es 63.5. Y ahora encontramos entonces el valor de N. Recuerden multiplicar cruzado, ¿verdad? Entonces 12 por el seno de 63.5 y dividido allí seno de 76. Se hace este proceso y me indican entonces cuál es el valor del lado N. Once punto 11.07. Ahí está. Bueno, aquí también nos hablan de centímetros. Entonces aquí es centímetros y allí está resuelto este triángulo. ¿Sí? Bueno, 11.06, dice ahí está pues en la aproximación, pero es solamente decimales, ¿verdad? Ambas respuestas están correctas. Entonces, así vamos a estar finalizando el día de hoy. No sé si hay alguna duda antes de finalizar. No, profe.